amigos de Lima Conecta, bienvenidos a una nueva edición más. El día de hoy nos acompaña Alonso Cárdenas, él es docente en políticas públicas en la Universidad Ruiz de Montoya. Muchas gracias, Alonso, por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, quisiera tocar el tema contigo sobre la reforma constituyente, ¿no? ¿Es necesario justo ahora? ¿Cómo nos vendría afrontar si es que se llega a dar, ¿no? ¿Cómo afrontar esa situación? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, el tema de la reforma constituyente hay que entenderlo en el contexto, ¿no? En el contexto. Como ustedes saben, el Perú ha sido el país más golpeado del mundo por la pandemia del coronavirus. Tiene aproximadamente 6.000 fallecidos por millón de habitantes, ¿no? El primer lugar a nivel mundial, un número escandaloso, ¿no? El segundo lugar, que es Bulgaria, tiene apenas, ¿no? 4.000, ¿no? El promedio latinoamericano está alrededor de los 2.500. Brasil, que ha sido un país golpeadísimo por el coronavirus, no llega a 3.000 muertos por millón por esta pandemia, ¿no? El Perú tiene 6.000, como le digo, el país más golpeado del mundo, ¿no? Y no solamente a nivel, digamos, sanitario, ¿no? La pandemia ha exhibido que el Perú es sumamente frágil en prácticamente todos los frentes, ¿no? En el rubro económico tuvimos la peor caída a nivel mundial el año pasado, la mayor destrucción del empleo, ¿no? Digamos, la situación fue realmente dramática, ¿no? Destrucción del empleo, caída económica, el peor desempeño a nivel mundial, ¿no? Además, una crisis política con cambios de presidente, cierres del Congreso, ¿no? Inestabilidad por doquier, ¿no? Entonces, lo que nos ha revelado el coronavirus es una enorme fragilidad y una enorme precariedad que digamos, la macroeconomía ocultaba, ¿no? Pero esto ya se veía venir, ¿no? Digamos, si nosotros revisamos antes de la llegada de la pandemia, la tuberculosis, ¿no? Que es otro indicador de cómo está la salud pública en general, nos damos cuenta que el Perú tiene el nivel de tuberculosis más alto de la región solamente después de Haití. Entonces, cuando nosotros nos explicamos por qué hay tanta tuberculosis, pues tiene que ver mucho con lo que mostró el coronavirus, ¿no? Desnutrición, mala calidad de la vivienda, pésimo transporte público, un sistema de salud muy precario, condiciones laborales paupérrimas, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Usted puede explicarnos en qué se diferencia un cambio de reforma de una reforma constitucional y en cuál de estas dos modalidades existirían mayores riesgos o beneficios para nuestro actual contexto? Bueno, por ejemplo, una reforma constitucional abarcaría algunos aspectos, ¿no? Mientras que un cambio constitucional o una refundación sería prácticamente todo. De la actual constitución yo creo que hay elementos que valen la pena rescatar, ¿no? La solidez macroeconómica es uno de ellos, ¿no? El control de la inflación, la baja deuda pública, ¿no? Que diferentes organismos internacionales nos han dado una buena calidad crediticia, ¿no? Etcétera. Pero hay otros que definitivamente se tienen que refundar, ¿no? O sea, tienen que cambiarse. Por ejemplo, yo creo, desde mi punto de vista, que el rol subsidiario del Estado es un error. El problema del Perú, creo yo, y eso lo ha exhibido, insisto, el coronavirus, es que tiene uno de los estados más débiles de América Latina y probablemente del mundo, ¿no? Si nosotros quitamos a Venezuela de América del Sur, nos damos cuenta que el Estado peruano es el más débil de todos. O sea, solamente después de Venezuela. No tenemos la capacidad, pues, para prácticamente nada, ¿no? El desastre de Repsol en la costa peruana lo exhibe una vez más, ¿no? Imagínese usted que haya un derrame petrolero enfrente de las costas, pues, no sé, de Francia o de España o de Alemania, ¿no? De Inglaterra, pues sería un escándalo mayúsculo, ¿no? Pero en el Perú, ¿qué ha pasado? ¿Quién ha ido a la cárcel? Nadie. Ni siquiera hay una indemnización a los pescadores, ¿no? Entonces, yo creo que ese rol subsidiario del Estado debe repensarse.
Claro. Y en cuanto a la reforma constituyente, digamos, estaría bien darse en estos momentos, ¿no? Precisamente por lo que usted menciona, que hay muchos otros puntos en los cuales debemos enfocarnos, como la crisis sanitaria, la salud, la alimentación y otros puntos además. Si se diera el caso de la reforma constituyente, ¿usted cree que podríamos afrontarlo? Bueno, en un libro, ¿no? Nuestro premio Nobel Mario Vargas Llosa en El pez en el agua, decía que el deterioro no tiene límites, ¿no? Y lo que nosotros hemos visto en el Perú es un deterioro continuo. Existe el riesgo, y es un riesgo muy grave, de que, digamos, una asamblea constituyente o una reforma constituyente nos lleve a un peor lugar del que actualmente estamos, ¿no? Porque somos, como le digo, el país más golpeado del mundo por el coronavirus. Pero aquí yo creo que es importante aprender de la experiencia comparada, ¿no? Entonces, yo creo que si nosotros dejamos en manos de la clase política tradicional una asamblea constituyente, pues podríamos estar en una peor situación de la que actualmente nos encontramos. Si eso se diera, creo yo que el liderazgo, ¿no? La responsabilidad debería caer en actores extrapolíticos, ¿no? La academia debería tener un rol fundamental, digamos, el sector privado también, ¿no? Las organizaciones empresariales y también las poblaciones históricamente discriminadas en nuestro país. Muy bien, muchas gracias, Alonso. Ha sido el tiempo corto justamente para explayarnos más sobre este tema. Gracias a todos ustedes, amigos de Lima Conecta. Estuvo con nosotros el día de hoy Alonso Cárdenas. Él es profesor de Políticas Públicas en la Universidad Ruiz de Montoya. Muchas gracias a todos ustedes. Nos estaremos reencontrando en otra edición más. Hasta luego.